Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante de Martín Lutero y por qué lo llamaban el Anticristo. 507 aniversario de la muerte de Martín Lutero. Los obispos católicos y protestantes de las regiones alemanas Turingia y Alta Sajonia, lugares ligados al reformador alemán, publicaron en febrero de 1996 un pastoral conjunta en la que se destacaban algunos aspectos positivos de la figura de Lutero, a la vez que lamentaban la crisis que experimentó la Iglesia en el siglo XVI. Entre los aspectos positivos, promovidos por el reformador alemán, los destacaban el amor a la Escritura y la profundización en la doctrina de la justificación, que dieron lugar a las conversaciones que, con el tiempo, el 30 y 1 de octubre de 1999, alcanzarán un acuerdo expresado en la Declaración Conjunta sobre la Justificación. Para Lutero, supuso el redescubrimiento de la misericordia de Dios. Él mismo describe cómo, al estudiar la Escritura, llegó a la idea de que la justicia de Dios no es la de un Dios cruel, que castiga al pecador, sino la justicia generosa por la que Dios justifica al pecador. Continuaba así texto de 1996 suscrito por luteranos y católicos. Los estudios sobre la historia de la Reforma llevados a cabo en los últimos decenios con espíritu ecuménico nos muestran hoy un cuadro más matizado de lo ocurrido entonces liberados, y de la fuerte carga pasional y polémica de las circunstancias de la época. Después de siglos de disputa, hemos llegado a la conclusión de que estamos de acuerdo en algunos puntos esenciales. Pocos meses más tarde, el 22 de junio de 1996, en la Catedral de Paderborn sobre el origen de la ruptura, Juan Pablo II afirmaba con energía que a todos nos corresponde hacer penitencia, división, pues ya San Juan de Ávila, 1499 y 1569, dijo en los memoriales al Concilio de Trento algo parecido. La tibieza de los sacerdotes en especial fue la raíz última que condujo al desgarro de la cristiandad. El Papa polaco señalaba también entre las causas de la ruptura la flaqueza de la Iglesia católica, así como los intereses políticos y económicos, y también el carácter apasionado de Lutero que le empujó a ir más allá de sus intenciones iniciales en la crítica radical a la Iglesia. Partía, pues, de un reconocimiento mutuo de la propia culpa y la consiguiente petición de perdón. Exhorto a continuar el camino emprendido hacia la unidad que debe progresar, paso a paso, en la búsqueda de la justificación, al ser el artículo fundamental del que arranca toda la Reforma, está siendo esclarecido por el esfuerzo conjunto en los últimos años. Después de varios años de diálogo de la Comisión Mixta Católico-Luterana, se fue llegando a un principio de acuerdo que podría tener gran trascendencia ecuménica. En efecto, el 31 de octubre de 1999, aniversario del inicio de la Reforma, católicos y luteranos firmaron un documento para poner punto final a un enfrentamiento doctrinal que se había iniciado 482 tesis en la puerta de la Iglesia Palatina de Wittenberg. La doctrina de justificación constituye el tema teológico fundamental que está en la raíz de aquel enfrentamiento del reformador alemán con la autoridad de Iglesia. Aunque sería ingenuo pensar que todo está resuelto, no se puede negar la trascendencia de la firma de la Declaración Conjunta, que cometemos en la última parte se firmó en Augsburgo, ciudad alemana donde en 1530 se presentó la Confesión de Fe, también llamada Confesión Augustana o Confesión de Augsburgo. Como anécdota podemos añadir que este documento fue desbloqueado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, 1927, y el obispo luterano Johannes Hanselmann, 1927 y 1999. El anterior mes de noviembre se encerraron en la casa del antiguo profesor de teología, el Pendling, hasta llegar a una fórmula aceptable para ambos años después, en 2011 en visita al convento de los agustinos donde Martín Lutero permaneció desde 1505 a 1511. Benedicto XVI recordó lo que le quitaba la paz era la cuestión de Dios, que fue la pasión profunda y el centro de su vida, de su camino. Tras haber hecho una referencia al profundo interés reformador por el misterio del mal, del pecado y de la necesidad de un Dios misericordioso, el Papa alemán se refirió al núcleo del problema no
mal no sería tan poderoso si nosotros pusiéramos a Dios realmente en el centro de nuestra vida, por lo que eran requeridos la vivencia y el testimonio de verdad de la fe. Realizaba después el Papa alemán un análisis respecto a los nuevos retos que se le plantean al cristianismo del siglo XXI, con la inevitable influencia de la Reforma protestante adecuándolo a las circunstancias actuales. Quisiera señalar brevemente dos aspectos. En los últimos tiempos la geografía del cristianismo ha cambiado profundamente y sigue cambiando todavía, afirmó tal vez refiriéndose al avance de movimientos evangélicos y pentecostales. Ante una nueva forma de cristianismo que se difunde con un inmenso dinamismo misionero, a veces preocupante en nuestro mundo. Todo depende de Dios, el justo se salva por la fe, y solo por la fe. Y esta idea no admite revisión alguna. Lutero estaba prisionero de sí mismo, comenta Lortz. Le resultaba tremendamente difícil leer los textos con imparcialidad y sin transposiciones. Sí parecía que tales textos se oponían a su idea subjetiva, hace por tanto una lectura parcial y no del todo completa, aunque siempre guiará por una necesidad interior. Además, va a ser un principio que no puede estar sometido a crítica alguna ni enmienda posible. En los artículos de Esmalcalda, que Lutero compuso más tarde en 1537 con fin de dar a los suyos una serie de principios en caso de que tuvieran que discutir con los católicos en concilio, en este artículo la justificación no se puede ceder un ápice ni hacer concesión alguna, aunque parezcan el cielo la tierra. Y todo lo que puede parecer sobre este artículo está fundado todo lo que enseñamos y vivimos contra el Papa. Y el mundo. No es un tema teológico, entre otros, sino que constituye el centro de toda la predicación cristiana. La justificación consiste, pues, en la no imputación de los propios pecados, que son cubiertos con la justicia de Cristo. El pecado como realidad permanece, aunque no como algo de lo que podamos ser acusados o imputados. La justificación se alcanza con la fe, concebida no como una obra humana en colaboración con Dios, puesto que las obras buenas no son posibles, dada la corrupción de la naturaleza humana que alcanza la razón a su voluntad de servo arbitrio. Solo se nos aplican los méritos de Cristo. La fe es el acto por el que el hombre confía por los méritos de Cristo, en que sus pecados no le son imputados. En la doctrina luterana hay una gran desconfianza en la naturaleza en general, y en la humana en particular. Pero la fe, al ser más que una obra de Dios en nosotros, por lo que produce la santificación y la renovación de la gracia. Así el hombre es justificado por la fe y solo por la fe, y como fruto de esa fe nacerán las buenas obras en el hombre. La justificación viene por la fe, con la cual Lutero conquista ya la tranquilidad de conciencia, y a continuación vendrán como consecuencia las obras, aunque éstas no sean condición indispensable para la justificación. Tal es el verdadero sentido. Además, otro apunte sobre su personalidad y su método. Lutero fue un hombre radicalmente subjetivista. Solo reconocía aquello ante lo que reaccionaba su propia condición y situación personal. A esto se debe que solamente asimilará una parte del material de la Biblia a pesar de que la dominaba totalmente. Sin embargo, visto desde su conciencia, concluye, ese subjetivismo no es otra cosa que fidelidad a la propia intuición, a la propia visión de la realidad. No dejaba de ser sin embargo, incompleta, y se convirtió en absoluta. Lutero negó, concluye radicalmente a todos los demás, la libertad de interpretar la Escritura que él mismo practicó. ¿Quiere esto decir que la base del luteranismo es un dogmatismo subjetivista o un subjetivismo dogmático? La ruptura con Roma 1517 y 1521, el mundo además estaba cambiando. Influyeron en esta nueva imagen de la realidad el humanismo y el descubrimiento del Nuevo Mundo, los descubrimientos de Galileo y Copérnico, y la invención de la imprenta, los intentos reformistas dentro de la Iglesia en Italia y España. En la espiritualidad surgía una nueva piedad laical, denominada la devotio moderna, junto con la mística alemana de Juan Taulero, 1300 y 1361, que también el joven Lutero vivía. El punto de arranque del movimiento reformista se sitúa en el año 1517,
La predicación a favor de las indulgencias para obtener limosnas destinadas a las obras de la Basílica de San Pedro en Roma despertó el rechazo de Martín Lutero, quien supuestamente colgó 97 tesis contra la teología escolástica en la puerta de la iglesia palatina de Wittenberg, 1517, y después envió 95, la mayoría de ellas católicas, al arzobispo de Maguncia, en la víspera de la fiesta de Todos los Santos. Por eso, el 31 de octubre, el Reformationstag, el día de la Reforma meses después, el 9 de noviembre de 1518, publicaba el Papa una decretal en la que rechazaban las tesis luteranas. El cardenal Cayetano, 1469 y 1534 teólogo de renombre, el Anuncio Miltils y otros prelados quisieron hacerle firmar una retractación, pero todo fue en vano. Al parecer, Lutero no tuvo en consideración las propuestas del cardenal italiano, quien había estudiado a fondo las tesis luteranas. El reformador hablaba, predicaba, escribía con más audacia que nunca, y trascendiendo el tema de las indulgencias, comenzó a reinterpretar todas las verdades cristianas aplicando la doctrina de la justificación. Los años siguientes presentaron un sorprendente crecimiento de la fama de Lutero, quien, llamado a Roma, rehusó presentarse allí y acudió en cambio a las dietas imperiales de Augsburgo, 1518, más crítica y rechazando las enseñanzas de la Iglesia. Empezó a llamar al Papa el Anticristo, aunque Roma no emprendió todavía una acción decidida contra Lutero por razones de oportunidad política. En efecto, la sede para gobernar el imperio estaba vacante, y el candidato preferido por el Papa León X, 1475 y 1521, señor territorial y gran protector de Frey, Martin. Sin embargo, una vez elegido como emperador, Carlos V, 1519. Lutero publicaba un año clara ruptura con la Iglesia. A la nobleza cristiana de la nación no hay que excluir la responsabilidad que Roma pudiera haber tenido en la ruptura. Sin embargo, esta prohibición tuvo escaso resultado, sobre todo porque las guerras con Francia apartaron al emperador de Alemania. Durante los años siguientes, mientras volvía de Worms y antes de publicarse el edicto imperial, simuló un asalto inesperado en el camino y el reformador fue conducido a fortaleza de Warburg, propiedad del príncipe elector allí. Permaneció Lutero los 10 meses en que su vida pudo correr un mayor peligro. Durante ese tiempo, tradujo la Biblia del latín al alemán, aunque ya había otras traducciones antes con un estilo ejemplar que sirvió de modelo a la lengua alemana, y comenzó a componer un buen número de obras importantes como la respuesta a la censura de la Facultad de Teología de París. Asimismo, compuso el Tratado sobre los votos monásticos, que sirvió para que innumerables religiosos abandonaran el claustro, si bien contenía una débil argumentación teológica. Los trabajos que más le ocuparon, e indudablemente los más célebres de este retiro forzoso de Warburg, que Lutero llamaba su Patmos, fueron las tradiciones de la Biblia, el Nuevo Testamento, que terminó en 1522, y la del Antiguo Testamento, que continuó hasta 1534. Aunque estas traducciones presentan algunos defectos, ¿cómo nos hacen saber acierto para su causa? Al crear incluso el alemán literario, durante los meses transcurridos en aquel retiro, fue objeto de intensas luchas interiores. Ya el 13 de julio de 1521, escribía a Melanchthon que ardía Dios se ha apartado de mí, mas aún insiste en la idea de que el demonio le perseguía y que tuvo que mantener duras batallas con él. Así refiere que el mismo demonio se le presentó una tarde en forma de perro, pero que lo pudo apresar y arrojar por la ventana. Todavía puede verse hoy en el castillo de Wartburg la mancha de tinta en una pared de su cuarto, causada por haber lanzado el tintero contra la cabeza del 66. También en el orden de las ideas, su doctrina sigue madurando, extrayendo conclusiones. Por ejemplo, como consecuencia de su doctrina de la justificación que excluye en la redención consumada en el sacrificio de la cruz Lutero. Gracias por ver el video y si esta conversación te resultó útil, dale me gusta, compartirlo y suscribirte para obtener más contenido interesante.